Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre un ejemplo de cómo se da la regulación genética en células eucariotas. Primero vamos a recordar qué es la regulación, que es la forma en cómo las células por sí solas deciden o manejan de alguna forma qué genes van a encender o apagarse. O sea, ellas controlan el gen que se tiene que tener encendido o apagado. Todas las células tienen un patrón de expresión y esto determina la información que debe de tener las células. ¿A qué me refiero a esto? Cuando estamos en el desarrollo embrionario, en los primeros meses, regularmente hasta el tercer mes, segundo mes, las células se les conoce como totipotenciales. En las primeras 24 o 48 horas se les conoce como totipotenciales porque pueden formar cualquier célula de cualquier órgano. Entonces, una vez que se hace la diferenciación, estamos hablando que las células que tenemos en las uñas van a ser completamente diferentes a las células que tenemos en los huesos, y las células de los huesos van a ser diferentes a las células que tenemos en la piel, y así sucesivamente se van a especializar. Entonces, la información, ellas van a regular tanto la información genética que tienen en el núcleo como la información que tienen afuera de las células. O sea, con qué tipo de células van a estar interactuando, con qué tipo de células se va a hacer un intercambio, con qué tipo de células no. Entonces, las células eucariotas tienen vías moleculares que regulan estos genes. Volvemos al ejemplo. En la lectura les hablaban sobre las células que tenemos en nuestros hígados, en el hígado, perdón, y esas células van a tener apagados los genes que tienen que ver con las células que tenemos en el cerebro, por ejemplo, con las neuronas. Entonces, las células que dan origen a las neuronas, que podríamos tenerlas en el hígado, van a estar apagadas. Entonces, a eso se refiere con que tienen vías moleculares que regulan, porque en todas nuestras células podría haber la información para formar a otras, pero al momento que se termina nuestro desarrollo embrionario, entonces esas células, esos genes, esa información que se tenía en esa célula se apaga para quedar encendida solamente la que le va a ayudar a hacer sus funciones vitales. Aquí vamos a hablar de un ejemplo. En la regulación de las células eucariotas es muy complejo porque está decidido de acuerdo a las hormonas. Entonces no tenemos una hormona ni dos, no somos como las células procariotas, que por lo menos ellos tienen dos vías, hay una vía que son los operones y dos tipos de operones, pero aquí no. Aquí tenemos muchas enzimas, muchas hormonas que cada una tiene su forma de estar regulando el qué gen o cómo prende o ya apaga las células, por ejemplo. Uno de ellos es el factor del crecimiento. Este factor de crecimiento es el que le dice a la célula que comience a crecer, y ese va a ser nuestra señal. Una vez que la célula reconoce el factor del crecimiento afuera del ambiente celular, entonces empieza a crecer. ¿Cómo le va a hacer? Bueno, el factor de crecimiento como tal se va a unir a las proteínas receptoras de nuestra célula. Nuestra célula, en toda la membrana, aquí tenemos nuestra célula, es eucariota, tiene núcleo, y entonces recuerden que hay una membrana plasmática y aquí va a tener los receptores. Esos receptores, en este caso, pues van a reconocer el factor de crecimiento para que pueda entrar. Una vez que entra, entonces los factores de transcripción se fijan a las secuencias del ADN. Aquí tenemos el núcleo y aquí está el ADN. Entonces el receptor, aquí está el factor. El factor de crecimiento lo reconoce el receptor, y una vez que este receptor lo reconoce, va a entrar y se va a ir directo al núcleo. Si el factor de crecimiento no es reconocido por estos receptores, entonces no va a entrar al núcleo. Digamos que no le va a abrir esa puerta. Una vez que entra al núcleo, entonces empieza el proceso de transcripción, y
¿Cuál es ese proceso? Bueno, que las células se tienen que dividir para que puedan crecer. Después una vez que se da que reconoce la célula esta función, entonces se empieza a dividir y pues vamos a tener 2 células hijas, por ejemplo, y a lo que nosotros le vamos a conocer como división celular. ¿Cuáles van a ser los productos de esta división? Bueno, son proteínas que hacen que las células se dividan. Todo esto, todo lo que les estoy comentando en las células eucariotas y procariotas, tiene que ver con proteínas, tiene que ver con enzimas, que también recuerden que son proteínas. Y son pequeños choques como eléctricos que le están diciendo a la célula, te tienes que dividir, que le están diciendo a la célula, tienes que crecer. Entonces, su producto van a ser esas proteínas que ayudan a la división celular. Para que esta célula se pueda dividir, primero, el factor de crecimiento se tiene que estar produciendo. Este tiene que estar reconocido por el receptor de la célula. En las células, en la membrana celular, hay muchos tipos de receptores. Entonces tiene que ir al adecuado para que le abra la puerta y pueda entrar hacia el núcleo. Una vez en el núcleo, entonces el factor del crecimiento, digamos que despierta el núcleo y se empieza a dividir. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, pues hasta aquí terminamos la revisión de este tema. Muchas gracias por su atención.